Aquí comienza el show, el mejor podcast. Ponte cómodo a escuchar lo que nadie te explicó. Hey. Te lo vamos a contar. Hey. Entre dudas y papel, firmas que no sabes bien. Tranquilo, aquí estamos para hacerlo fácil. Con nosotros lo aprenderás. Yamil, Sony Realtor te acompaña paso a paso. Si vas a comprar, si vas a vender, te ayudamos a lograrlo. Hey. Yamil, Sony Realtor, tu camino más claro. Aprende hoy, decide mejor. Tu futuro en tus manos. Dale play, quédate aquí que este podcast acaba de comenzar. Oh, yeah. Yamil y Sony, haciendo tus sueños realidad. Saludos y bienvenidos nuevamente a otro capítulo entre Yamil y Sony Realtors, trayéndole a ustedes información valiosa. Hoy estamos haciendo un podcast con una de nuestras colegas y amigas, Melissa Martínez de Town Square Mortgage. Así que, Melissa, bienvenida. Gracias A la por silla la invitación. caliente, donde estaremos hablando temas importantes en esta ocasión de financiamiento, las opciones disponibles en el mercado, las asistencias para primeros compradores, entre muchos temas que a ustedes yo sé que les va a interesar. Así que, Melissa, nada, sin más preámbulos, vamos a hablar de los préstamos disponibles en el mercado, qué personas califican, cuáles son los requerimientos para cada uno de ellos y las personas, por supuesto, que quieren comprar casa en estos momentos, pero no están preparados para su down payment o gastos de cierre, qué alternativas tenemos para ello. Así que inicialmente, y es algo que nosotros hemos tocado en ocasiones anteriores, ¿cuál es el producto que más fácil o ¿verdad? Que comúnmente la gente califica, que es el préstamo FHA? ¿Cuáles son los requerimientos para ello? ¿Cuáles son los requisitos de documentación que se requiere y cómo se evalúa ese tipo de cliente? Cuéntame, puntuación que necesitamos para un FHA. Bueno, para un FHA, vamos a ponerlo así conforme, ¿verdad? Estamos hablando que se necesita mínimo 550 de score. Este tipo de préstamos, o sea, FHA es un préstamo de gobierno, donde es bastante flexible en cuestión de crédito. Entonces, por eso este es el único programa que podemos tratar de, ¿verdad? De que el cliente pueda cualificar sin tener tanto de score. Sí, cuando es un préstamo FHA, como te digo, común, con 550 de score, estamos hablando que se requiere un 10% de down payment. Ahora, si hablamos de un préstamo FHA con el mínimo de 3.5 de pronto, de inicial, estamos hablando que podemos comenzar desde 580. Perfecto. Y te pregunto algo, Melissa. El FHA también tenemos unos productos que son 100% financiamiento. Así es. Este tipo de productos 100% financiamiento FHA, ¿qué tipo de requerimientos tiene? ¿La persona tiene que tener un score particular para calificar para FHA 100% financiamiento? Sí, este tipo de préstamo básicamente te requiere al mínimo 600 de score. Okay. Se requieren 600 de score. Básicamente se trabaja de la misma forma que se trabaja un préstamo, ¿verdad? FHA común. La diferencia de esto es que básicamente hay dos tipos. O sea, es un préstamo 100% financiamiento, pero se maneja de dos maneras. Ya sea que el banco te financie el 3.5% de down payment, que es el mínimo que se requiere para este tipo de préstamo, o pudiera ser entonces que el 3.5% de down payment puede ser hasta el 5%, básicamente sea olvidado. Que es forgiven. Forgiven, que básicamente pues no requiere, ¿verdad? Que tengas un pago mensual porque ya se olvida la deuda. Ahora, tratándose del 3.5 financiado por el banco, porque mucha gente, ¿verdad? Que nos llama y los orientamos y les explicamos pues que existen este tipo de financiamiento que son 100% financiamiento. Muchos entienden que a lo mejor precisamente todos son forgiven y que hay productos que no requieren el repago de esa cantidad que el banco te va a prestar. ¿Cómo se trabaja en ese caso los grants? Entonces estamos hablando que esa cantidad que el banco te está financiando es un segundo préstamo. Exacto. Básicamente, o sea, no se considera un segundo préstamo. Bueno, es difícil. Ajá. Sí es un grant, porque básicamente como le digo, depende de las opciones que el cliente escoja. Si se olvida, básicamente es un grant porque no lo tiene que volver a pagar. Pero si, por ejemplo, ellos escogen el volver a pagarlo, pues sí, entonces sería un segundo préstamo donde básicamente vas a estar pagando una cantidad mensualmente. Claro. Entonces,
¿cuál de los dos te conviene más? Vamos a ponerlo así. Ahora mismo, si la razón por la cual personas escogen el tener un pago mensual, porque tú vas a decir, pero ¿por qué entonces no escojo el grant? Ajá. Porque voy a estar pagando un préstamo cuando el banco me está financiando esa cantidad para tener el 100% de financiamiento. Estamos hablando que pagándole de vuelta al banco el 3.5, ¿verdad?, de down payment que te están prestando, pues tienes un interés más bajito. Y esa es la razón por la cual personas tienden a escoger pagarlo de vuelta. Claro. Tienes hasta 10 años para pagarlo. Así que básicamente el pago pudiera subirte $80, $100 más o menos. Obviamente todo depende, es un porcentaje, ¿verdad?, de la cantidad del precio de venta. Ahora, cuando es un grant, pues sí, el interés tiende a ser un poco más alto, pero entonces el banco básicamente te olvida la deuda después de como 3 años. Ok. Esa tasa de interés con la que el cliente compra en ese momento, ¿es una tasa de interés que se mantiene fija? Ya una vez, aunque, ¿verdad?, haya saldado esa deuda, se mantiene fija, no es una tasa de interés variable. No, es completamente fija la tasa de interés. Si se escoge la opción, ¿verdad?, de que el cliente quiera pagar mensualmente pues el grant o el segundo préstamo, también es fijo. Perfecto. Entonces, los requerimientos para un producto FHA. Si una persona, ¿verdad?, quiere precalificarse, necesitamos qué tipo de documentación para que tú puedas iniciar entonces el proceso de precalificación. Tratándose de FHA o convencional o cualquier préstamo. Los requerimientos de documentación básica que se requieren para que una persona pueda intentar entonces la precalificación inicial. La realidad, a mí me gusta hacerle la vida fácil a mis clientes. Yo lo que pido es literalmente identificación, tarjeta de seguro social, el último talonario, el último pay stub del trabajo y el último mes de estado de cuenta de banco. Ok. Y eso vendría siendo, tratándose de una persona que trabaja entonces por W2. Si estamos hablando de perdóname, si estamos hablando de self-employed, entonces, o personas que trabajan por su propia cuenta, estamos hablando que necesitamos los últimos 2 años de taxes. Y esto viene siendo con FHA. Con FHA. Ahora, diste a un punto muy importante. Estamos en tiempo ahora de que las personas están radicando sus impuestos, ¿verdad? Sus taxes. Si usted quiere comprar casa y usted es self-employment, recuerde que, ¿verdad?, el banco va a tomar en consideración, y eso es lo que vamos a dialogar definitivamente ahora, los últimos 2 años de sus taxes, ¿verdad?, de sus impuestos, para poder calcular cuál es su ingreso, ¿verdad? El banco considera el ingreso neto, no el grueso, sino luego de sus deducciones. Ese ingreso neto, pues ellos entonces hacen sus cálculos para determinar cuánto es su ingreso mensualmente en los últimos 2 años. Así que si usted está por radicar sus taxes para el 2025, aún no lo ha hecho, quiere comprar este año o el próximo año, denos una llamadita antes de radicar sus taxes para que no cometa errores en sus números y luego pueda eso afectarle al punto de descalificación. Así que es importante que usted haga esa consulta antes de realizar sus taxes para este año del 2025. Ahora, brincando entonces, porque ya sabemos pues que el FHA es uno de los productos, y lo hemos mencionado anteriormente, es uno de los productos más flexibles para calificar a los clientes. La deuda versus los ingresos es mucho más flexibilidad, ¿verdad? Porque te permite a las personas tener una cantidad de deudas un poco más alta que lo que un préstamo convencional o otro tipo de productos te permiten. Así que es mucho más fácil calificar entonces a los clientes a través de FHA. Tratándose entonces, vamos a hablar un poquito ahora de lo que son los préstamos convencionales. Muchas personas tienen la idea o, ¿verdad?, pues vamos a decir el mal concepto, que los préstamos convencionales son únicamente para personas que van a comprar para inversión, cuando no es así, ¿verdad? Exacto. Muchas personas piensan que convencional nada más es para dar un 20% de inicial y comprar una propiedad que solamente van a invertir en ella. El préstamo convencional también existe para primeros compradores, para personas que van a comprar esa casa como casa inicial, ¿correcto? Exacto. ¿Qué tipo de porcentaje se requiere en un préstamo convencional para una persona que va a comprar el porcentaje de inicial? ¿Qué inicial se necesita para una persona que va a vivirla? El mínimo de inicial para un préstamo convencional puede ser hasta el 3%. Muchas personas piensan que es el 20%. Normalmente el préstamo es 5%, pero tenemos programas disponibles que para un préstamo convencional pueden aportar solamente 3% del inicial. Entonces, en cuanto a la puntuación crediticia, porque esto es algo que también nosotros hemos traído a colación en ¿verdad?, en nuestras entrevistas anteriores. La puntuación de crédito para un préstamo convencional se requiere ¿de qué puntuación? 620. 620, ok. 620, entonces, en ocasiones nos vemos en la situación en la que tenemos que evaluar
para cuántos productos, ¿verdad? Si a lo mejor el cliente califica para convencional, califica para FHA, pero a lo mejor la puntuación la tiene en 620, pero hace más sentido comprar el FHA que comprar el convencional. Cosas importantes que nosotros evaluamos, ¿verdad? Que ustedes evalúan cuando se está tratando de convencional. La puntuación, si es bajita, el mortgage insurance le va a salir más alto. Mucho más alto. Entonces, las tasas de intereses podría salirle más alta que inclusive también pagando FHA. Entonces, ahí, en cuanto a la mensualidad, podríamos ver que a lo mejor un producto de FHA le funciona mejor a un cliente que tiene un 620, 640 de crédito que en lugar de un convencional, ¿correcto? Así mismo. Para que el producto convencional realmente haga sentido comprarlo, ¿cuánta puntuación de crédito necesita ese cliente como para que tú digas, mira, se ve mejor escenario porque a lo mejor entonces el mortgage insurance le va a salir mucho más bajito? ¿Qué requeriría esa puntuación crediticia? Como, ¿cuál sería el escenario perfecto? Yo diría mínimo 680. Mínimo 680 para que la persona pueda tener, ¿verdad?, un seguro de hipoteca bastante económico y entonces el interés también haga sentido. Claro. Ese seguro hipotecario, que es lo que se le conoce como el PMI. El PMI. Ese PMI, personas, ¿verdad? Porque a veces no se da el contexto completo. El PMI, que es el seguro de préstamo, se puede eliminar del préstamo De cierta solamente del convencional, Sí. no del FHA. Se puede eliminar cuando ya la cantidad de préstamo ha llegado a qué totalidad. La realidad, muchas personas piensan que es el 80%, pero cuando tú financias un mínimo de, ¿sabes? Entras con un inicial de 3%, un inicial de 5%, mínimo tiene que ser 78%. Cuando la propiedad adquiera el 78% del valor, entonces el banco automáticamente remueve el PMI ¿verdad?, del préstamo. Una de las cosas que el cliente puede hacer es que cuando ya... Y en esto, pues ellos tienen que estar ya al pendiente de cuando ya el préstamo tienda a tener ese 80%, que normalmente es la regla, pueden llamar a su banco, solicitar una tasación, un evalúo nuevo, donde diga el valor actual y entonces ellos mismos pueden solicitar que se remueva ese PMI del préstamo. O sea, es decir, que no necesariamente entonces las personas tienen que pagar ese 20% de su préstamo, sino que si la casa aumentó de valor... junto en combinación con que hayan pagado un porcentaje ya de su préstamo, con esa, ¿verdad?, esa combinación de números podría eliminar entonces el seguro de préstamo, el famoso PMI. Exacto. Hay personas que también tienen entendido, o a veces, ¿verdad?, porque me ha llegado y he tenido que hacer la aclaración, que un FHA usted no puede quitarle este PMI. El seguro de préstamo hipotecario es de por vida cuando se trata de FHA. ¿Qué opciones tienen las personas cuando son FHA y quieren eliminar este PMI? También tienen opciones. Ahora mismo, si entran con un inicial de 5%, el PMI de un préstamo FHA se le remueve a los 11 años. Ok. Luego de haber pagado 11 años de esa hipoteca. Exactamente. ¿Cuál otra alternativa tienen? ¿Hacer refinanciamiento y pasarlo entonces a un convencional eventualmente? Eventualmente. No puede pasar mucho tiempo. Lo más probable, si hace sentido, ¿verdad?, el refinanciamiento, pueden hacerlo entre 6 meses a un año y entonces cambiar el préstamo de FHA a convencional para que remuevan ese PMI. Perfecto. Y esa remoción del PMI puede significar 140, 180, 160, hasta $200 de su pago mensual. Exacto. Porque aproximadamente eso se calcula. ¿Cuáles son las cosas que van a determinar esa cantidad de seguro de préstamo? ¿Qué se toma en consideración? ¿El precio de compra y el crédito del cliente? Para un préstamo FHA, ellos básicamente es la misma cantidad para todo el mundo, no importa, ¿verdad?, el tipo de crédito que la persona tenga. Para un préstamo FHA, ellos básicamente vas a estar pagando el 0.55% de la cantidad del préstamo. Y ese es el mortgage insurance. Y ese es el mortgage insurance y eso es general para cualquier persona. Y cuando se trata de convencional, ¿cómo calculan entonces este PMI? Cuando se trata de convencional, también hay ciertos factores. Está el factor del crédito, importante. Está también la cantidad del préstamo. Es un porcentaje de la cantidad del préstamo también. Ok. Y también se mide por lo que es el loan to value, que básicamente es pues la cantidad del préstamo versus el down payment. Se saca un porcentaje. Eso básicamente, entre más dinero el cliente dé de down payment, pues menos dinero paga en... De mortgage insurance. De mortgage insurance. Ok. Entonces,
Brincando entonces, porque ¿verdad? Hemos tocado lo que es el convencional para casa primaria. Tratándose de casa entonces de inversión o casa secundaria, tal vez una casa vacacional. Por lo general, el porcentaje que se requiere entonces de iniciar, si fuera una casa vacacional, para darte un ejemplo, yo tengo mi casa primaria, pero quiero comprar una casa vacacional en la costa, digamos que en Miami, para darte un ejemplo, quiero comprarme una propiedad allá. ¿Qué porcentaje de down payment, por lo general, el banco va a requerir si es una segunda propiedad que es solamente para vacacional? 10% el mínimo. 10%, que sí. no es el 20, es no un es 10. el 20, es un 10. Porque se va a vivir como casa secundaria. Al menos 15 días al año. Ok. Pregunta. Si fuera una casa entonces vacacional, ¿qué deudas el banco me va a considerar? Porque es una casa que si es vacacional, ¿la puedo rentar o no puedo rentar para efectos del financiamiento? Para efectos del financiamiento, solamente vacaciones. No se puede rentar esa propiedad. propiedad. Es una casa que es para mi uso personal, no para una renta de corto plazo, Airbnb, eso no aplicaría. Eso sería una casa para ti. Las deudas que entonces, cuando se trata de una casa, un préstamo vacacional convencional, las deudas que el banco va a considerarme son entonces todas las que me aparecen en mi crédito. Correcto, incluyendo el préstamo primario de casa, si tienes una casa ya principal. Ok. Si yo fuera a comprar una casa entonces vacacional, lo ideal sería que personas que tengan realmente un ingreso súper sólido y un ingreso bastante considerable. Pues entonces también podríamos evaluar la alternativa de una propiedad que sea para inversión con un 20% de inicial. Porque entonces ahí, si fuera una propiedad de inversión para renta de corto plazo, Airbnb, etcétera, ¿se hace algún cálculo de tasación de cuánto estaría generando esa propiedad para efectos de poder calcular los números de cuánto el cliente puede calificar? Siempre cuando se hace una tasación para una casa de inversión, se hace con un análisis de renta para más o menos tener una idea de cuánto el cliente va a recibir de eso. Y de esa cantidad, nosotros le consideramos el 75% de ingreso, aunque en ese momento no se tenga todavía un contrato ejecutado de renta. Claro, pero se tiene más o menos cuánto es la ganancia para que usted, el banco pueda determinar para cuánto usted califica si fuera un préstamo convencional. Ahora, quedándonos en ese tema, súper relacionado, pero volviendo hacia el FHA. Muchas personas desconocen que a través de un préstamo FHA para hogar primario, ¿verdad? Que usted nada más tiene que traer el 3.5, usted tiene la oportunidad de comprar hasta una propiedad de 4 unidades. Así mismo. Y muchas personas desconocen de esto. Hay personas que sí lo conocen y sacan ventaja de esta oportunidad de comprar entonces con un mínimo de down. El banco, para tocar un poquito más de detalle sobre eso, el banco, si yo tengo un cliente que lo voy a calificar y él quiere comprar este tipo de unidad y ya identifiqué una propiedad cuádruple, ¿verdad? De 4 unidades, el banco, ¿qué va a tomar en consideración para poder calificar a este cliente? Porque estamos hablando de números completamente diferentes. Si es una propiedad singular, una propiedad de una sola unidad donde el cliente es el único que va a vivirla, no va a poder generar ninguna renta, pues entonces la calificación sería completamente diferente a versus una calificación de un multifamiliar. El banco hace básicamente el mismo procedimiento que una propiedad de renta para inversión, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que se hace es un cálculo de cuánto van a ser las rentas, ¿verdad? Los ingresos que van a tener esas otras 3 propiedades para poder considerárselo al cliente, para poder ayudarlo a cualificar mejor. Y es decir, que una persona que a lo mejor califica para un préstamo de $400,000 para una casa unifamiliar, puede a lo mejor comprar y tener la capacidad de un préstamo de $600,000, $700,000, pues porque se le está considerando esas otras rentas de esas otras propiedades para los cálculos de sus números. ¿Cuánto tiempo requiere una persona que va a comprar una propiedad en, ¿verdad? Ese tipo de unidad, ese tipo de propiedades a través de un FHA? ¿Cuánto tiempo la persona se requiere que viva la propiedad antes de comprarse otra siguiente? Cuando hablamos de FHA, la regla dice que por lo menos 12 meses. Al menos un año tiene que vivir la casa. Al menos un año. Ok. Obviamente situaciones pasan. Claro. Cosas cambian. O sea, no es como que si lo viviste 6 meses y algo cambió y pues, no sé, por alguna razón tienes que dar esa casa y comprar la otra, lo puedes hacer. Claro, no hay una penalidad. No hay una penalidad. Pero importante que sepan que ya no pudieran cualificar para otro FHA. Claro. Tendría que ser un préstamo convencional. Pero tienen la oportunidad de que si fuera, ¿verdad? Porque si usted tiene en mente expandir y comenzar con su cartera de propiedades y nunca ha comprado a través de un préstamo FHA, usted
sepa que usted tiene esa alternativa de comprar una propiedad multifamiliar con el mínimo de down del 3.5, puede vivirla durante un año y ya luego esa propiedad usted puede comprarse otra a través de un préstamo convencional y esa unidad que usted estaba residiendo, usted entonces la puede alquilar y generar otro ingreso adicional y ya tiene entonces una Correcto. unidad de 2, 3 o hasta 4 unidades rentándose, pagándose sola y generando el ingreso. Así que eso es muy importante recalcarlo y mencionarlo porque mucha gente piensa que para inversión el único producto que tienen es un préstamo convencional con el 20% inicial y no saben que a través de un FHA con el mínimo de 3.5 pueden comprar una casa y pueden comenzar con su cartera de propiedades. Así mismo. Así que eso es una clave súper importante para ustedes que quieren invertir. Ahora, vamos a hablar un poquito de los préstamos de veteranos. Préstamos VAs. ¿Quiénes califican para este tipo de préstamos? ¿Califican militares? ¿Tienen que ser activos, retirados? ¿Qué tipo de personas califican para ello? Para el préstamo de veterano, básicamente pueden ser activos, pueden ser retirados, pueden estar en la reserva y sus parejas. O sea, tienen que estar legalmente casados. Son las únicas personas que pueden cualificar para el préstamo de veterano. Ok. Entonces, la documentación como para uno saber qué tipo de financiamiento califica para veterano. Tratándose de esto, estamos hablando de los beneficios, ¿no? ¿Qué tipo de porcentaje, qué documentación ellos van a requerir para tú saber si califican 100% financiamiento o si menos por ciento de financiamiento? Hay un documento que ellos tienen, es su certificado de elegibilidad, donde en ese documento ¿verdad? La administración de veteranos le deja saber al cliente hasta cuánto tienen disponible, ya sea para compra, ya sea para confirmar cuánto dinero tienen que pagar con su VA funding fee, también cuánto down payment ellos tienen que dar. Ese documento es uno de los documentos más importantes. Son veteranos retirados ya. Se requiere el DD-214, que básicamente es donde tienen, ¿verdad? Básicamente la información de retiro que también es necesaria para esto de un préstamo de veterano. Claro. Las tasas de intereses en los préstamos de veteranos se están viendo bastante comparables a las tasas de intereses en un préstamo convencional en estos momentos. No, préstamo FHA porque es un préstamo, sí, es un préstamo de gobierno. Ok, perfecto. Entonces, tratándose de un préstamo de veterano, tienen 100% financiamiento de su préstamo, pero los costos de cierre es algo que debemos negociar. Exactamente, es adicional. Correcto. Así que si usted es veterano, quiere comprar, usted es esposa, viuda, etcétera, y quiere comprar a través de un préstamo financiado de la administración de veteranos, puede comprar casa nueva, como puede comprar casa usada. Lo importante aquí es negociar con estrategia, que usted pueda tener su 100% financiamiento de su préstamo, pero los gastos de cierre nosotros podamos negociarlos ya sea con el vendedor o con el builder y usted pueda entonces venir con prácticamente nada. En ocasiones, pues tal vez la tasación, que a veces también se puede negociar para que tampoco entonces usted la tenga que cubrir y se negocia dentro de los créditos. Así que si es veterano, aproveche la oportunidad y tenemos opciones para usted. Entonces, para personas que quieren, yo tengo mi casa, ¿verdad? Y yo quiero invertir en una segunda propiedad, pero no quiero dejar de vivir en mi propiedad. ¿Qué opción yo tengo? Si yo tengo un equity en mi propiedad, tengo, ¿verdad? Plusvalía, ya la compré hace 5 o 6 años atrás y quiero invertir entonces en una segunda propiedad sin tener que moverme de mi propiedad. ¿Qué opciones yo tengo como para poder invertir sin tener que, ¿verdad? mis ahorros, sino con la línea? Básicamente tienes dos opciones. Está un refinanciamiento donde tú básicamente sacas el cash, ¿verdad? Que tienes disponible en la propiedad basado en el valor. Y también tenemos líneas de crédito, que son las famosas HELOC. Ok. Pero hay una diferencia entre el HELOC y entonces el refinanciamiento, que en estos momentos, ¿cuál me convendría más si yo tengo ya entonces una casa que, ¿verdad? Tiene una tasa de interés que ya no existe, que no se tiene actualmente en el mercado, donde a lo mejor yo pude adquirir un 3%, un 2.99, un 3.5%, y que pues las tasas de interés de conocimiento de todo el mundo pues están alrededor de los 5% en estos momentos. Si yo refinancio, estoy cancelando ese préstamo anterior, haciendo un préstamo nuevo y estableciendo entonces una tasa de interés basada en la tasa de interés del mercado, porque ya no voy a poder tener esa tasa de interés. Exacto, correcto. Si refinanciamiento tal vez no sea mi alternativa, porque sé que al final pues voy a sí adquirir la línea de equity, pero mi tasa de interés pues va a aumentar y pues, a lo mejor no sea mi mejor opción. Claro. ¿Cómo funciona la línea HELOC?
La Sí. línea HELOC vendría siendo entonces esa línea de crédito. ¿Cuándo es que yo comienzo a pagar entonces pagos mensuales de HELOC si llegara a adquirir HELOC? ¿Se comienza a pagar inmediatamente o cuando utilizo entonces el dinero? Sí, cuando estamos hablando de los intereses, ¿verdad? Como estás diciendo, si tienes un interés muy bajito, claro, lo más probable no sería la mejor opción para ti. Así que sí, el HELOC es una muy buena opción. Básicamente el HELOC también te presta hasta el 80% del valor de tu casa. Y entonces sería una línea completamente nueva, una línea diferente, tienes un préstamo adicional, o sea, que no tiene nada que ver con el primero. Y entonces estarías pagando basado en la cantidad que básicamente no que cojas prestado, sino la cantidad que utilices de esa línea de crédito. Es decir, que te pueden dar tal vez hasta un 80%, pero dándote un ejemplo. Pero si utilizas el 30% de esa línea de crédito, vas a pagar basado en la utilización, no en la cantidad global que te hayan dado. Ahora, el porcentaje de lo que el HELOC te dé va a depender de tu puntuación de crédito, ¿verdad? So, depende de cómo esté tu crédito, es la cantidad que el banco va a terminar prestándote. Aunque tu casa tenga el mayor valor, pero si tu crédito no está del todo bien, el porcentaje que el banco te puede dar, pues va a disminuir considerablemente, ¿verdad? Entonces, pregunta. Adicional al HELOC, hay un producto también que se llama el DSCR. ¿Qué es el DSCR? Sí, básicamente el DSCR es un préstamo, ¿verdad? Para inversionistas. Es un préstamo exclusivamente para inversionistas, básicamente para comprar tu casa. No voy a decir inversionista en el sentido porque si tú eres una primera persona, ¿verdad? Una persona que ya tienes tu casa y quieres invertir, esto es un buen producto para ti. Es un préstamo básicamente para propiedades de inversión, donde básicamente no se verifica tu ingreso ni nada por el estilo. Exclusivamente el banco lo que va a verificar es que la propiedad que estás comprando sea suficiente, vamos a ponerlo así, garantía para poder cubrir ese préstamo de casa nuevo que vas a tener en esa propiedad. Ok. Entonces, no tiene verificación entonces de los ingresos. ¿Hay alguna... se basa en los activos que tú tienes, entonces ellos te evalúan para determinar si calificas como una garantía? Sí, la realidad es que no son los activos que ellos verifican. Claro, verificamos activos para confirmar que tienes el 20% de, ¿verdad?, de down payment, que es el mínimo de down payment para este tipo de préstamo. Pero en cuestión es bien importante verificar cuánto, o sea, que tengas suficiente dinero en la renta. Por ejemplo, compras una propiedad, vas a tener un pago mensual de $2,500. Es importante que el mercado confirme ese valor para entonces que el banco básicamente te pueda, ¿verdad?, prestar la propiedad. Perfecto. Entonces, ¿verdad? Cambiando, porque estos temas son bastante profundos. Estamos superficialmente tocándolos por encimita. Obviamente, caso a caso, lo ideal es que si usted tiene alguna pregunta, usted quiere comprar por primera vez, usted quiere invertir, usted tiene ya su propiedad, pero le gustaría comprar una secundaria, lo ideal es que usted se comunique ya sea con Melissa o sea con esta servidora, y con mucho gusto nuestro equipo multidisciplinario vamos a evaluar su situación y le vamos a dar las mejores recomendaciones basadas en sus condiciones, ¿verdad? Porque cada persona, siempre lo hemos dicho, el crédito es diferente por cada uno, el historial de pago es diferente por cada uno, el trabajo, todo es completamente diferente. No porque su vecino, no porque su amistad y lo hizo de tal manera, es la mejor manera para usted o la más conveniente para la que califica. So, cada persona se evalúa individualmente y le vamos a presentar las mejores alternativas basadas en lo que usted quiere. Desde el año pasado, mayo del año pasado, ¿verdad? Pues eso fue uno de los cambios que hubo en los procesos de préstamo. Ya el FHA no está disponible para personas que no sean ciudadanos americanos, ¿verdad? Pero personas que a lo mejor tienen permisos de trabajo y quieren comprar, pues a lo mejor piensan que no pueden comprar y que no tienen alternativas de comprar en este país. La realidad es que sí tenemos opciones. Que sí tienen opciones, sí. ¿Cuáles son esas opciones que tenemos para esas personas que tienen permiso de trabajo, que están aquí, que tienen, ¿verdad?, están en un proceso legal y que quieren adquirir una propiedad para dejar de rentar? ¿Cuáles son esas opciones de financiamiento que tenemos? Sí, básicamente el único préstamo disponible para ellos sería el préstamo convencional. Solamente cualificarían para el préstamo convencional, pero es bien importante dejarles saber a ellos que hay muchas opciones dentro del programa, ¿verdad?, convencional, porque básicamente, aunque no sean residentes, podemos ofrecerle el 3%, por ejemplo. O sea, no tienen que comprar con el 5%, que es el mínimo, ¿verdad?, dentro de lo que cabe. Pueden utilizar el 3%. Inclusive, todavía el Estado puede también darle asistencia para que ellos puedan comprar.
Y asistencia, nos estamos refiriendo a asistencia de down payment. Exactamente. Pueden obtener entre $10,000 a $12,500 para comprar su primera casa. Que eso es formidable. O sea, si usted todavía no es ciudadano, ¿verdad? Está en su proceso de papeles, quiere comprar su casa. Ahora, se requiere que tenga historia crediticio, que tenga crédito para poder calificar. Sí, importante. Eso es muy importante. Si ahora mismo, como estamos hablando, mínimo 620 de score. Si estamos hablando de esta asistencia que acabo de comentar, serían 640. Lo importante es que no se cohíban. Si no tienen el crédito, que pongamos un plan de acción para entonces nosotros poder, ¿verdad?, comenzar a hacer ese crédito que necesitan. Claro, y eso es bien importante lo que Melissa acaba de mencionar. Una de las cosas y que cohíbe a muchas personas es que a veces saben que su crédito a lo mejor ha sido afectado por deudas de colecciones, por colecciones médicas, por tarjetas altas, por deudas que pueda tener. Y la realidad es que mucha gente se autodescalifica sin siquiera verificar con un prestamista cuáles son sus alternativas de financiamiento y si hay algo que se te pueda trabajar, que sea a lo mejor algo súper sencillo y que esté poniéndose su barrera propia. Hay personas que entonces inclusive entran en proceso de reparación de crédito con agencias de reparación de crédito, pagan cientos, si no se puede decir a veces hasta miles de dólares en tratar de reparar. Se toma demasiado tiempo, nunca llegan a nada y el proceso de compra de casa lo han dilatado y lo han pospuesto por no llegar a las manos correctas. Exacto. Una de las cosas que en verdad nosotros enfatizamos mucho cuando las personas se comunican con nosotros para orientación es: le hacemos un assessment, ¿verdad? Le hacemos unas preguntas bastante iniciales y básicas para nosotros saber cuáles son sus alternativas y saber si hay algo que sí se puede hacer o que no. Pero una de las cosas que nosotros le sugerimos al cliente muchísimo es que, ok, si tienes el ingreso, el crédito a lo mejor no es el mejor, pero a veces lo que usted está viendo, ya sea en Credit Karma, ya sea en cualquier otra de estas plataformas de monitoreo de crédito, a veces no es 100% accurate. No siempre es 100%. Y los mortgage evalúan el crédito de manera diferente. Sí. Así como si usted fuera a comprar un préstamo, ¿verdad? Fuera a comprar un vehículo, también se evalúa de manera diferente. Siempre nosotros le sugerimos, y ¿verdad? No sé si en esta tengas la misma opinión de nosotros, que hagamos un análisis del crédito, hagamos una verificación para ver si la persona puede precalificar. Y a veces son cosas sencillas, súper mínimas. A veces hasta añadir a una persona una tarjeta de crédito para que mejore y haga historial de crédito. A veces son cuentas de colecciones que las colecciones no lo limitan a usted de calificar. Eso es una de las cosas importantes. ¿Qué colecciones el banco toma en consideración que se cuentan entonces como un pago mensual? ¿Desde qué cantidad en adelante una colección le podría afectar a un cliente? Depende del tipo de programa. Si estamos hablando de un programa FHA, básicamente si la colección es mayor de $2,000, se le considera un 5% en contra de la persona, aunque esa persona no está haciendo pago en esa colección. Cualquier colección que no sea médica, básicamente. Es la colección que el banco va a verificar ahora, como te digo. Tiene que ser, si es $2,000 hacia arriba, que se considera eso. En el convencional no es de esa forma. El convencional no se considera de esa forma. Entonces, si fueran unas deudas, por ejemplo, que sean de $2,000 o menos, $1,000 para darte un ejemplo, ¿son deudas que el banco considera un pago mensual en contra de los ingresos de esa persona o no? No se considera. Entonces, si son deudas que son de menos de $2,000 en este caso, $1,000, usted a lo mejor esa deuda la tiene allí en colección y puede tener varias y el banco no va a considerar ese pago mensual. Ahora bien, en ocasiones, ¿verdad?, que ha surgido, a lo mejor usted no tiene deudas positivamente reportándose en su crédito y tiene algunas colecciones, digamos que a lo mejor un teléfono que usted deba $700, pero a lo mejor ese teléfono que debe $700 es lo que le está afectando a tener una puntuación de crédito un poquito mejor. Aunque no se considere el pago mensual, a lo mejor esa puntuación es la que usted necesita saliendo de esa deuda de colección para que su puntuación crediticia aumente. Muchas veces estas colecciones, ¿verdad?, se les dice que no paguen colecciones, que se puede reparar, etcétera, pero si eso es lo que está aguantándole a que el crédito le aumente, y a lo mejor usted puede hacer un plan de pago de $100, $200, dependiendo de cuánto es la deuda y el acuerdo que usted pueda llegar con ese, ¿verdad?, esa agencia de colección, a lo mejor es una deuda que se puede eliminar en corto tiempo, un mes, etcétera, y esa puntuación crediticia le puede aumentar drásticamente. Exacto. Hay opciones. También tenemos un equipo, como mencionamos, ¿verdad? Tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos también
agencias y personas que nos trabajan con reparaciones de crédito. En caso que usted necesite también reparar el crédito, podemos hacerlo y ahí ¿verdad? Y se puede ver los cambios prácticamente inmediatamente. Entonces, volviendo al tema de lo del ITIN number, para personas entonces que, ¿verdad? Personas que trabajan a través de, que no son ciudadanos y que necesitan entonces este tipo de productos de financiamiento, ¿qué tipo de documentos se va a requerir para estas personas que necesitan, que quieren comprar casa y no tienen ciudadanía todavía? Bueno, si es una persona, ¿verdad?, que tiene un permiso de trabajo, donde tienen un seguro social, nosotros le vamos a pedir identificación, su autorización de empleo vigente, tiene que estar vigente. Si está expirada, le va a pedir, ¿verdad?, evidencia de que ya hicieron la diligencia de renovación. Se le pide también la tarjeta de seguro social. Lo mismo lo que son los talonarios del trabajo, los pay stubs y básicamente su estado de cuenta de banco. Si son trabajan por su propia cuenta, pues se le va a pedir entonces los últimos 2 años de impuestos. Igual, cuando se trata de préstamos con ITIN, que son, ¿verdad?, convencionales, la regla aplica para todos. Si es self-employment, le van a pedir los últimos 2 años de sus taxes, de sus impuestos. Nuevamente, recordándoles que si están por radicar sus impuestos, hagan verificación de los números antes de someter sus números para poder comprar casa ya sea este año o para el próximo. Y si es W2, pues entonces se va a requerir la misma documentación que cualquier otro préstamo regular. Los últimos 30 días de sus talonarios de pago, sus W2 de los últimos 2 años, en ocasiones del último, y sus estados bancarios. Ahora, estamos con la persona que me ayuda muchísimo con las asistencias para primeros compradores. Así que ella es mi loan officer para personas que necesitan asistencia para primeros compradores con su down payment y sus gastos de cierre. Melissa es la dura en esto. Así que, Melissa, tratándose de primeros compradores que necesitan asistencia para sus gastos de cierre y necesitan asistencia para su cuota inicial, ¿qué alternativas tenemos? Porque hay diferentes productos. Hay productos que son federales, hay productos que son estatales, ¿verdad?, del estado, y que son también de los condados. ¿Qué tipo de asistencias tenemos actualmente disponibles con fondos para que le podemos ofrecer entonces a las personas? Bueno, cada condado tiene su propia asistencia. La mayoría de ellos, para serte sincera, tienen fondos disponibles. Así que este es el momento perfecto para estar, ¿verdad?, tomando ventaja antes de que esos fondos se acaben. Entonces, pues básicamente en Florida Central estamos hablando del condado de Osceola, el condado de Orange, el condado de Seminole, el condado de Lake, Polk, todos estos tipos de, ¿verdad?, estos condados, todos tienen su propia asistencia. Superficialmente, ¿verdad?, porque es mucha información, cada uno tiene sus propias reglas, cada uno tiene sus propios requisitos. Lo bueno de esto es que la mayoría de los condados no requieren un score para el cliente, así que lo dejan a petición del banco. Eso así es bien importante, ¿verdad?, verificar a ver si pueden cualificar, ya sea por su crédito, ya sea por ingreso, porque ellos sí verifican ingreso y el ingreso familiar de las personas que vayan a estar viviendo en la propiedad. Ellos necesitan una clase donde nosotros también pues le ayudamos con eso, ¿verdad? Le compartimos un enlace, un link donde ustedes pueden entonces registrarse y coger su propia clase. Entonces, eso se trata de las asistencias de los condados, ¿verdad? Que tenemos asistencias que están dando hasta $100,000 de asistencia destinada para su cuota inicial y para sus gastos de cierre. O sea, que la persona tiene que venir con el mínimo. Cuando le digo el mínimo, es el mínimo. Literalmente hemos tenido casos que hemos podido cerrar donde la persona viene nada más que con su tasación y con su costo de inspección y si acaso alguna cantidad para el escrow deposit para poder concretar ese contrato, y eso es aplicado a su down payment, y en ocasiones a veces hasta se le devuelve. Sí. Así que hay personas que han comprado básicamente con lo mínimo y estamos hablando de tasación e inspecciones. Así que si usted quiere comprar casa, sus ingresos a lo mejor no son muy altos, tiene una composición familiar, ¿verdad?, que tiene pareja, o a lo mejor hasta solo, porque hay personas que califican estando solos. Sí. Pero si usted también tiene composición familiar, sus ingresos no son muy buenos, ¿verdad?, no son muy altos, usted podría calificar para este tipo de programa. Así que dennos una llamada, puede llamarme a mí o puede llamar a Melissa y con mucho gusto le vamos a asistir para poderle calificar. Y este dinero para información de las personas que nos están sintonizando, ¿este dinero tiene que ser devuelto o este dinero es algo que ya es forgiven una vez han cumplido cierto tiempo en la propiedad? Sí, la mayoría de estos condados, no tienes que pagar el dinero de vuelta siempre y cuando tengan entre 5 a 10 años viviendo en la propiedad.
Y eso pues depende también de los condados. Por ejemplo, Claro. el Polk County te dice que tiene que ser 5 años, que tienen que vivir, después de los 5 años se te perdona. El condado de Osceola después de 10 años, así que todo depende del condado. Sí es perdonable, sí es forgiven después de ciertos años. En caso de que por alguna razón, como decimos, cosas pasan en la vida que se tengan que, ¿verdad?, mudar antes del tiempo que ellos requieren, pues entonces puede ser que ellos tengan que pagarle una penalidad al estado o al condado. Claro, que se trata de por porcentaje. No necesariamente es que Sí. si le prestaron $25,000, para darle un ejemplo, usted tiene que devolver esos Si no es la cantidad $25,000. completa, básicamente baja un 20% después del año 6. Ujú. Así que es una buena oportunidad. Claro que sí. Nosotros trabajamos muchísimo las asistencias de Osceola, las asistencias de Polk, las asistencias de Lake, de Orange. En Polk ahora mismo estamos teniendo hasta $50,000. Hasta $50,000. En Osceola tenemos hasta $100,000. En Orange tenemos hasta 70,000 tenemos en Orange. Así que es una buena oportunidad antes que esos fondos se agoten, ¿verdad? Porque puede que se agoten, puede que se tarde, se demore un poquito más en que volvamos a tener fondos disponibles. Así que aproveche ventaja de ellos. Si tenemos entonces a lo mejor una persona que los ingresos, ¿verdad? Porque esto es basado a unas tablas de composición familiar, ingresos, crédito, etcétera, para poder determinar para cuánto usted califica. Pero a lo mejor tenemos una persona que se excede entonces de los ingresos que esas asistencias permiten. ¿Qué otras opciones tenemos para personas que necesitan asistencia para su down payment, para su cuota inicial, pero no califican para estas asistencias de los condados? Sí. Tenemos la asistencia estatal, que es bastante flexible en cuestión de ingresos, acepta un ingreso más alto que los ingresos del condado. Estamos hablando que ellos les pueden ayudar entre $10,000 a $12,500 y lo puede utilizar para tu down payment y hasta para gastos de cierre si es suficiente. También tenemos lo del FHA 100%, que la persona puede pues tratar de conseguir ese down payment por medio del banco para que entonces solamente puedas traer tus gastos de cierre y es menos dinero. Y esta asistencia estatal, estamos hablando del programa Bond, ¿verdad? El programa Bond, ahora mismo todavía el Hometown Heroes está vivo. Ya Todavía. mismito se le van los fondos, pero todavía queda un poquito ahí. Entonces, para Hometown Heroes, ¿verdad? Porque muchas personas a lo mejor lo han escuchado y otras que a lo mejor no lo han escuchado. El Hometown Heroes es una asistencia que te otorga el 5% del préstamo. De la cantidad. De la cantidad de préstamo, te otorga el 5% para que puedas utilizar para cubrir tu down payment y parte de tus gastos de cierre. La otra cantidad puede ser negociada, usted la puede traer dependiendo, ¿verdad?, cuál sea la estrategia de oferta, ¿no?, de contrato. Entonces, ese 5% lo podemos utilizar para eso. Ese porcentaje es un segundo préstamo, pero no genera intereses. Así que si usted le presta, si el Estado le presta a usted, digamos, $15,000, pues esos $15,000 no van a generar intereses. Al final, entonces, de esos 30 años de préstamo, ese dinero se paga, pero se paga sin intereses, que es una excelente ventaja para usted si no tiene su down payment y sus gastos de cierre para que usted pueda comprar su casa. Ahora, ese tipo de producto está dirigido para qué tipo de personas, qué profesiones califican para Hometown Heroes. Los Hometown Heroes, la mayoría de ellos son doctores, policías, bomberos, enfermeros. Tiene que ser literalmente la línea de los heroes. Maestros también calificarían. Maestros también calificarían. Sí, toda persona, la mayoría de las personas que trabajan en el gobierno. Entonces estamos hablando, si por ejemplo fuera una persona que es asistente de maestra, ¿podría calificar para ese tipo de programa? Sí, podría So, dependiendo de la línea, no necesariamente usted tiene que ser enfermera, maestra, etcétera. Siempre que a lo mejor esté en la misma línea de empleo, ¿no?, en ese tipo de departamento, usted podría calificar para este tipo de asistencia. Así que si usted es, por ejemplo, terapista respiratorio, etcétera, usted podría calificar para este tipo de asistencia que le otorga entonces para su down payment, cubrir su down payment y usted pueda también cubrir parte de sus costos de cierre. Así que excelente ventaja. Todavía hay fondos disponibles. Se pueden agotar en cualquier momento, ¿verdad? Sí. Podrían resurgir, pero mientras hayan fondos disponibles, usted trata de aprovechar ese beneficio. Entonces, hay otros tipos de financiamiento, de asistencias disponibles también, digamos que, ¿verdad?, para las personas que se exceden de los límites de ingresos por estos tipos de beneficios, como por ejemplo el Chinoa. Esa asistencia de Chinoa no tiene límite de ingreso, ¿verdad? Exacto. No tiene límite de ingreso y tampoco tienes que ser un primer comprador para cualificar para ella.
Y entonces el Shinua vendría siendo un préstamo convencional o un préstamo FHA. FHA. Entonces estaríamos hablando que igual me estarían dando la asistencia del down payment, de la cuota inicial, para poder entonces comprar sin tener el requerimiento de evaluación entonces de los, ¿verdad? Que me exceda de los ingresos para poder calificar para esta asistencia. Y le pueden dar entre 3.5 a un 5%. Perfecto. Oye, y entonces una preguntita breve. ¿Las asistencias se pueden combinar entre ellas? Sí, se pueden combinar entre ellas. Un ejemplo de eso. ¿Cuáles serían? Si, por ejemplo, yo tengo una persona que la estoy calificando para Hometime Heroes y quiero combinarla con alguna otra asistencia, ¿la puedo hacer? Sí, lo pueden hacer. Lo pueden hacer la mayoría de veces estatales y condados, básicamente. Así que si una asistencia, usted a lo mejor califica para ambas. Exacto. Hay una que le da más que otra, pues podríamos entonces categorizarla, ¿verdad? En la asistencia en su préstamo, poderlo poner como la asistencia principal y la asistencia secundaria, poderlas combinar entre ambas y que usted pueda tener entonces mejor beneficio. Sí. Así que, y lo hemos hecho anteriormente en varias ocasiones, donde las personas prácticamente no han tenido que venir con nada, con lo súper mínimo para poder entonces concretar su compra. Melissa, para poder culminar esta entrevista que ha sido muy buena, yo sé que va a ser para muy buen uso también y de información educativa para las personas que nos están sintonizando. ¿Cuáles son los errores más comunes que has visto en personas que han comenzado su proceso de compra? ¿Cuáles son los errores más comunes que las personas hacen que pueden afectar entonces su préstamo hipotecario y que no deben hacer? Exacto, yo pienso autocualificarse. Todo el tiempo, o sea, las personas tienen que tener un plan de acción y el plan de acción tiene que venir de un profesional. Un agente de bienes y raíces que ella casi puede ser un loan officer, ella sabe muchísimo, ¿verdad? Personas que tengan la información que de verdad ustedes necesitan o obviamente un loan officer, un banco que la pueda orientar de la manera correcta. Porque muchas veces dicen, no, es que mi tía lo hizo de esa manera, mi amiga lo hizo de otra, está en el proceso de comprar una propiedad, entonces dice, no hagas esto, lo hicieron mal. So, para mí, el error más común en los primeros compradores, la mayoría de las veces, viene siendo cuando se autocualifican o cuando buscan información donde no la tienen que buscar, ya sea con, como le digo, un familiar, un amigo o inclusive hasta la internet. Exactamente. No escucha ChatGPT, no siempre tiene la razón. No ChatGPT ni esos TikToks funny. Mire, y es bien importante que cuando usted está en el proceso de compra o que usted tiene la intención de comprar una propiedad, así sea un plan a largo plazo, digamos que para finales de este año, el año próximo. Gente, no adquiera deudas nuevas. Si usted tiene plan de comprar casa, no comprometa su crédito más de lo que ya a lo mejor ya lo tiene. Recuerde que adquirir deudas que le aparezcan en su crédito van a limitar la cantidad para la cual usted puede calificar. Otra cosa muy importante, si usted tiene pagos, tiene responsabilidades en su crédito, páguelos correctamente. Si usted es una persona olvidadiza, ponga pagos automáticos para que no se lo olvide, no tenga pagos retrasados que puedan afectarle su precalificación. La mayoría de las veces y en ocasiones, uno de los factores que puede descalificar a una persona, aunque tenga ingresos y pueda precalificar, es que no tengamos aprobación porque tiene pagos tardíos recientes en su crédito. Y pagos tardíos pueden representar la cancelación de ese préstamo y tener que posponer entonces el proceso. Así que pague sus deudas bien, póngase al día si usted tiene deudas atrasadas para que pueda concretar el proceso de compra muy pronto. Llame a Melissa para precalificarse o me puede llamar a mí para poderle orientar y poderle guiar por el camino correcto para que podamos juntas poder precalificarle a usted para que usted tenga una guía de cuáles son sus alternativas, si tenemos asistencia para usted y usted se pueda preparar financieramente para la compra de su propiedad. Y podamos comenzar entonces la búsqueda. Entonces, Melissa, para aquellas personas que quieren orientarse, que quieren saber si califican, cuáles son sus opciones de financiamiento, ¿dónde pueden contactarte? Siempre mi número 787-529-8255. Esa es la mejor manera de contactarlo. Perfecto. Y a cualquier hora, eso es lo importante. Somos bien flexibles con el horario, así que en cualquier momento un mensajito, aunque no esté disponible, yo devuelvo las llamadas y yo creo que es lo mejor, tener una flexibilidad para poder ayudar a cualquier persona que... Así es, accesibilidad, comunicación es la clave número 1. Y Melissa, al igual que yo, ¿verdad? Que nosotros, Melissa no tiene su asistente personal. Melissa, usted llama a Melissa y usted se comunica con Melissa directamente. Sí. Usted llama a Sony y a Yamil y usted se comunica con Yamil y Sony directamente porque trabajamos directamente con nuestros clientes. Nos gusta mantener el control de la situación, poder ayudarle directamente con una asistencia personalizada. Sí. Así que si usted quiere comunicarse con nosotros para descubrir cuáles son sus alternativas de financiamiento, cuál es su situación actual, cuáles son las mejores recomendaciones para que usted pueda comprar casa pronto,
ya sea este año, ya sea para el próximo, puede llamarnos también al 863-242-5268. También puede seguirnos a través de nuestras páginas de redes sociales como Yamil y Sony Realtors en Facebook, YouTube, TikTok y tenemos Instagram también. Así que para información adicional, igual puede enviarnos un mensajito de texto, ya sea por WhatsApp o mensaje regular al 863-242-5268. Esperamos que esta información le haya sido útil y sea para educación para ustedes o para cualquier familiar o amistad que usted sepa que estén en este proceso, pueda compartir esta información tan valiosa con ellos. Así que hasta la próxima. Gracias, Melissa, por participar con nosotros en este podcast. Y así que sigue en sintonía, que en nuestro próximo podcast también le traeremos información valiosa. Gracias por sintonizar.